hoy vamos a dar la bienvenida al doctor Elvis Cruz Lora. Bienvenido, doctor. Gracias por recibirme y gracias por la invitación para compartir con los oyentes del programa este tema tan importante. Sí, ¿no? Realmente el dominicano le llama mareo a muchas cosas. Es interesante en la consulta cuando la tenemos, cuando los pacientes dicen que vienen por mareos y uno comienza a indagar, uno se da cuenta de que el dominicano le llama mareo a, como usted dice, al vértigo, a la sensación de inestabilidad, a la sensación de vaído, a la sensación cuando siente que la glicemia, en la calle le dicen el azúcar, se le está bajando, esa sensación de desplome. Pero también los epilépticos le llaman mareo a sus crisis convulsivas y esa sensación de cabeza vana. Es decir que para nosotros en la consulta, que esto de mareos es una de las consultas más largas, porque uno tiene que tomarse 5 o 10 minutos para poder definir lo que la gente quiere decir por mareo, es muy importante y es muy frecuente. Hay estudios que hablan de que en una población general, hasta el 30% de las personas que le preguntas van a decir que se han mareado en ese año. Y de las visitas a emergencias, cerca del 5%, es decir, de cada 100 visitas a emergencias, 5 serán por esa sensación de mareo. Doctor Cruz Lora, ¿qué condiciones clínicas generan los síntomas de mareo, vértigo o desequilibrio, como queramos llamarlo? Sí, mire, condiciones son muchas, porque si lo separamos por la definición que sea, si es por vértigo, es decir, la sensación de ilusión de que las cosas se están moviendo, las causas más comunes de vértigo podrían ser o algún medicamento que esa persona se está bebiendo, o por un problema en el oído interno, como el vértigo de Meniere, o un vértigo paroxístico benigno, o como un problema ya en el cerebro como tal, de que tenga un tumor en la cabeza, Dios lo libre, o que tenga un infarto cerebral. Ahora bien, si ese mareo es la persona lo que está diciendo es que siente que está perdiendo la fuerza cuando se levanta, que siente como una sensación de debilidad, que no puede estar de pie, ya eso puede ser provocado por otras enfermedades, bajones de la presión por medicamentos o por pérdida de sangre o por cambios en el nivel de azúcar en la sangre. ¿Y cuántas personas ahora en la pandemia nosotros no vimos por mareos que realmente lo que estaban haciendo eran crisis de ansiedad o ataques de pánico y llegan diciendo estoy mareado, siento que el piso se me mueve, siento que me voy de lado cuando me paro, estoy trabajando y siento como que la computadora se mueve? Pero es en el contexto de esa persona que está respirando rápido, que tiene una preocupación, un estrés excesivo, y ese mareo no es más que un cuadro ansioso. Personas que tienen un trastorno en su metabolismo, que tienen los triglicéridos altos, el colesterol alto, y lo que hacen es esa misma sensación de inestabilidad. También hay personas que pueden hacer la sensación de vaído ante arritmias cardíacas, la presión arterial alta. Gente, usted sabe que aquí el dominicano no le gusta tomarse la pastilla. No. La pastilla, ¿para qué yo me voy a tomar esa pastilla? Yo con este té que me bebo en la mañana lo corrijo. Pero son cambios bruscos en la presión. Es decir, para los que nos están oyendo, la idea primaria es que cuando usted dice mareo, la persona que lo va a ayudar a nivel, el trabajador de salud, va a tener que identificar a qué usted le llama mareo para poder abordarlo. Si es un vértigo, si es una inestabilidad, si es un desvanecimiento o si es algún otro trastorno que usted le llama mareo y no lo es. Doctor, ¿y qué forma entonces existen para que el paciente pueda discernir? Porque como los dominicanos somos muy dados a los remedios caseros y porque a mi vecina, no, mire, porque a mí me dio un mareo y mire vecina, esto fue un tiro, tómese esta pastillita. ¿Cuáles son los mecanismos para discernir qué es un mareo, qué es un vértigo, qué es una situación que lo esté causando una condición más grave de salud? Sí, mire, eso, como usted lo plantea, es muy importante poder discernirlo, y le voy a dar esta idea
a nuestros oyentes ahora. Y le añado algo más para que vean la importancia. A veces nosotros vamos al médico y le decimos, mira, yo vine por un vértigo. Eso lleva a una investigación de vértigo, pero cuando uno logra profundizarlo, se da cuenta que el paciente no era un vértigo lo que tenía, era otra sensación, pero ya se perdió tiempo y recursos porque se abrió una investigación que no era la adecuada. Mire, cuando usted tiene una sensación de que su entorno se está moviendo, eso es un vértigo. Por lo tanto, oiga qué definición más interesante, el vértigo es una alucinación. Una alucinación porque usted está viendo algo que realmente no existe. Usted está viendo el techo que se mueve y dando vueltas, pero en usted y los alrededor saben que realmente el techo no se mueve. Es decir, hay un término más llano, una ilusión. Cuando usted tiene una ilusión de movimiento giratorio, eso es un vértigo. Por lo tanto, cuando usted vaya a donde una enfermera en la emergencia, a un médico, usted va a usar ese término cuando haya esa ilusión de que las cosas se están moviendo. Entonces, ese vértigo es muy importante para usted. Le doy esa perla para que la utilice en el momento que lo necesite. Usted tiene que poder identificar el tiempo que le dura. Eso es muy importante para nosotros, porque hay vértigos de corta duración y vértigos que son provocados por cosas. Es decir, mire, ese vértigo que a mí me da, sí, el techo se mueve, el piso se mueve, pero me dura menos de un minuto. Y eso solamente me da cuando yo me paso de acostado a pararme, o cuando yo me voy a acostar y tiro la cabeza en la almohada. Solamente con usted decir eso, ya uno sabe que es uno de los vértigos más comunes, que es el vértigo posicional benigno, que su médico le ayudará en eso. Ahora, si es un vértigo que dura mucho más de un minuto, la crisis, el episodio, y que se acompaña de algún otro desencadenante o que no tiene ningún provocante, ya uno ahí comienza a pensar en otros trastornos. Ahora bien, el dato con el que usted debe quedarse hoy es que usted va a llamar vértigo a la sensación de que las cosas se mueven, sea usted o sea su entorno, sin haber un movimiento real. Esa ilusión. Ahora bien, si usted lo que siente es que está en un bote, que está en un barco, usted recuerda la sensación como que está parado pero inestable, usted no le puede llamar cuando vaya donde la enfermera o al trabajador de salud vértigo a eso. Tiene que decirle, mire, yo me siento con un desequilibrio. Por eso le llaman mareo, como la sensación de estar en el mar. Las cosas usted no la ve dando vueltas. Usted lo que siente es como que no tiene balance, no tiene equilibrio. Y ese problema de desequilibrio podría deberse a varias cosas. Podría deberse también a un problema en el oído interno, pero podría deberse a un problema en su cerebelo, en la parte posterior del cerebro, que es el centro del organismo que tiene que ver con la estabilidad del cuerpo, que tiene tanto su lado derecho como izquierdo, pero también podría deberse a un problema de falta de señal de los nervios en los pies. Los diabéticos saben a lo que yo me refiero. Si hay un diabético o una diabética que nos está oyendo, sabe a lo que yo me refiero cuando tienen neuropatía, que ellos van caminando, pero no sienten dónde están los pies. Entonces, cuando ellos caminan, se sienten inestables y se caen mucho. Y van a la consulta describiendo es inestabilidad o desequilibrio. Ahora bien, si usted lo que siente es una sensación de desplome, de que yo estoy parado, no sé si ustedes han visto esos militares que están ahí en su atención y lo hacen pasar la mañana entera ahí, y de repente usted lo ve que comienzan a aflojar la rodilla y se van poniendo blanquitos, los labios cenizos, y comienzan a respirar profundo y van para el suelo, que se van a desplomar. Si usted tiene esa sensación, usted no le llame vértigo a eso porque nada se está moviendo. No le llame inestabilidad porque realmente no es inestable, es que usted siente que va a perder el conocimiento,
que es lo que nosotros le llamamos un síncope, la pérdida del tono de los músculos con pérdida del conocimiento, o si solo es el aviso, es un presíncope. Entonces, eso lo sienten muchos. ¿Quiénes? Mire, gente mayores de 60 años en tratamientos para la presión, que siempre dicen, mira, yo entre 9 de la mañana y 11 de la mañana, a mí me da como un mareíto cuando yo estoy fregando, pero después como de las 11 a mí se me quita. Usualmente eso es medicamentoso, es lo usual. Se toman las pastillas todas juntas en la mañana, quizás la tenían alta, pero ya se está normalizando, comenzando a bajar, y tienen esa sensación. Doctor, en este caso, viendo la situación y que realmente en principio uno pensaba el mareo, como que las cosas eran más sencillas, pero viendo que de sencillo nada, porque hay demasiados elementos que convergen en la condición. ¿Cuál sería entonces el médico primario al primero que un paciente, que una persona, que uno de nuestros oyentes que ahora está viendo y ha sentido alguna de estas sensaciones, de estas situaciones, de estas condiciones? ¿Cuál es el primer médico que debe de visitar para que ese médico entonces lo derive al especialista, ya sea al otorrino, ya sea al cardiólogo? ¿Cuál es el primero? ¿Debe de ser el neurólogo o cuál? Mire, es una interesante pregunta, porque por las causas de mareos no hay una sola especialidad que pueda adjudicarse y decirse que es a este médico que debe ir. Porque como la gente llega con la sensación de mareo y un grupo va al otorrino, pero el otorrino se da cuenta que no era una causa de oído, o va al neurólogo, pero uno se da cuenta que no era un problema cerebral. En las causas, ninguna causa de mareo en la totalidad ocupa más del 10% de todos los casos. Por lo tanto, mi recomendación sería siempre acudir a su médico de cabecera. Si tiene un internista, lo mejor, que sea un internista que le dé una primera evaluación para que él haga ese sesgo. Un neurólogo podría hacerlo también, claro que sí. Y la idea es recuerde que cada médico hace un abordaje de diagnóstico en base a lo que le dicen a uno. Esa es una de las grandes, del gran arte de la consulta médica, el uno poder analizar lo que el paciente te dice. Ahora, si el paciente habla poco o no detalla bien, usted está dejando que su médico adivine lo que a usted le está pasando y usted no puede cometer ese error. Mientras más detalle usted le dé, más información le dé, más fácil un médico puede hacer su diagnóstico. Yo, por ejemplo, con los pacientes que le pregunto, que yo vengo por mareo, ¿qué tiempo le dura el mareo? Yo no sé. ¿Y eso le da en qué posición? Yo no sé, yo no lo he pensado. Uno trata de que el paciente profundice un poco y usted, si sufre de mareo, haga el ejercicio antes de poder ir al médico. Entonces, la idea ¿cuál es? De que usted, a la hora de pasar y de ir a su médico de cabecera, pueda llevar la mayor información posible para que uno pueda entonces armar ese diagnóstico de si es vértigo, si es desequilibrio, si es sensación de desmayo o de desplome, o si es algo tan inespecífico que uno pueda valorar que sea más un trastorno ansioso o de estrés. Doctor, le queremos decir a la gran familia de Madre Paso a Paso que en 5 minutos vamos a comenzar a recibir llamadas telefónicas. Nuestros teléfonos son, para que lo anoten, en 5 minutos vamos a comenzar a recibir la llamada 809-683-8790. 809-683-8790 y desde el interior y celulares sin cargo 809-200-7777. Después de la pausa vamos a comenzar a recibir, cuando vayamos en unos minutos a la pausa, vamos a comenzar a recibir todas las llamadas de nuestro público. Doctor, por ejemplo, yo antes de hacerle la pregunta de que cuáles son los grupos y las condiciones de riesgos, porque yo creo que eso es sumamente importante, determinar grupos y condiciones de riesgos para que nos vayamos cuidando. Por ejemplo, mire, yo soy, en casa del herrero asador de palo, yo soy muy mala
paciente y no me gusta ir al médico. A mí hace un tiempito, mi otorrina Pamela Paul, muchachita querida, un saludo con todo mi amor y cariño para ti. Cuando me iba a levantar, comenzó con la pandemia. Con la pandemia, yo, como mi madre tiene 97 años, mis hijos me acuartelaron en la casa durante 1 año y medio. Sí. Y aquello fue, ya usted se imaginará. Entonces, comencé a tener en un momento que cuando me iba a levantar de la cama, tengo más de 60 ya, cuando me iba a levantar de la cama, me daba un mareo, pero pequeño, una cosa no claro, alarmante, pero sí ya me daba la cabeza un poco de vuelta. Cuando le dije a Héctor Armando, bueno, viendo las cosas, pues vamos a ir al otorrino. Ella me examinó, vio los oídos, me examinó todo estaba bien, me mandó a hacer un montón de estudios, todo estaba bien, y yo, obviamente, de ahí me agarré para olvidarme y más nunca volver, doctor, al médico. En un caso, por ejemplo, como el mío, antes de que usted nos hable de los grupos y las condiciones de riesgos, ¿cuál debe de ser entonces la actitud del paciente? Porque me mandó a hacer los estudios, yo se los llevé a ella y los estudios estaban bien y de los oídos estaba bien, pero no obstante, hace un tiempito, nada más me dio una vez. Ah, no, entonces yo misma, ni siquiera se lo dije a mis hijos, es la primera vez que lo estoy diciendo en voz alta. Ah, no, nada más fue una vez. Si me vuelve a dar otra vez, yo voy. Claro. ¿Cuál debe de ser la actitud responsable con uno mismo? Claro, mire, un gran ejemplo para los que nos están escuchando. Mire, cuando abramos los teléfonos usted se va a dar cuenta que la mayoría va a describir ese tipo de mareo, de ese tipo de vértigo. Esa sensación que al acostarse o al levantarse le dura menos de 1 minuto y se quita solo. Lo importante para el que está teniendo ese tipo de vértigo sería, bueno, poder aclarar en su mente el tiempo que le dura, si le llega a dar más de 1 minuto o 2 o no llega a ese tiempo, la posición de la cabeza en la que le da e incluso el lado de la cabeza al que le da, porque usualmente el paciente puede decirlo, es más cuando yo me pongo para la derecha o me pongo para la izquierda. Eso usualmente es provocado por partículas que están flotando en el oído interno, que un otorrino o un buen neurólogo pueden resolverle eso, porque el tratamiento de eso es con maniobras de moverle la cabeza, interesantísimo. Sí, no, si Pamela me hizo aquello fantástico. Más que incluso pastillas, es el reposicionamiento en la cabeza para que esas partículas se muevan del lugar donde están provocando el mareo. ¿Cuál es el punto? El punto es que si todo el mundo asume que el vértigo esto me dio una sola vez y se me quitó, hay un grupo de pacientes que hacen un vértigo peligroso. ¿Cuál es el número? El número es que cerca de cada 100 personas habrán 15 que estarán haciendo un vértigo provocado por algo en el cerebro. Y ya cuando estamos hablando del cerebro, estamos hablando de cosas mayores, que pueden ser o avisos de infarto cerebral, o infartos o hemorragias cerebrales, o tumores en el cerebro. Y es interesante porque en grupos que se han estudiado se han visto que muchos de esos que hacen esos síntomas solamente hacen vértigo. Y en un grupo de ellos es muy difícil uno poder separar lo que es un vértigo de oído de un vértigo a nivel cerebral. Por eso usted se da cuenta que todos esos pacientes que llegan con vértigo a la emergencia llevan una investigación grande para poder investigar si viene del oído interno, si viene del cerebro, y prácticamente a todos se le hacen, dependiendo del grupo de edad, estudios de la cabeza, análisis. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere poder aclarar es, ¿esto es tan sencillo como del oído interno por un medicamento o es tan profundo y peligroso como algo que está pasando en el cerebro? Entonces, en su casa usted no lo va a resolver. En su casa usted no va a poder diagnosticar eso. Y si es algo peligroso y sigue caminando. Bueno, doctor, definitivamente.